A ver, me confirmen si puedo ver mi pantalla. Sí se mira, ingeniero. Ya está. Ya. Quería coordinar antes de empezar la sesión. ¿Qué día es el calendario académico para este primer parcial, ingreso de notas del primer parcial? Concluye el 3 de octubre. Entonces yo, por motivo de trabajo, no voy a poder bajar en mis días normales, porque ya tendría que haber bajado a Arequipa el día 25, a lo que me voy a quedar un par de días más, como te comenté, un tema laboral, y voy a estar bajando el día 2 de octubre. Entonces lo que estaba viendo, a ver en qué fecha podríamos realizar el examen de manera virtual, ¿ya? Donde va a venir un examen teórico y también una práctica calificada. Ya obviamente la práctica calificada se va a promediar con todas las participaciones, con las prácticas que me han enviado, se va a promediar. ¿Ya? Entonces, estaba viendo las fechas. El día, no sé qué les parece, el día 1, día 1 de octubre, hacerlo a estas horas a partir de las 9 de la noche. Para que me dé tiempo también para ingresar las notas el día 3 de octubre, que se cierra el sistema. El grupo A no habría ningún inconveniente, ingeniero. Más bien, eh, como siempre, tendríamos que ver cómo le va al grupo B en ese horario, pues, ¿no? Claro, Roland, también coméntalo con el del grupo B, el primero a las 9 a partir de las 9 de la noche. El examen teórico, como ustedes ya sabrán, es para marcar opción múltiple, y la práctica calificada simplemente poner la respuesta, marcar la respuesta. Entonces, no sé, estaría bien Roland el día primero. Sí, ingeniero, no hay ningún problema. El día Ya. primero es miércoles, salimos a las 5:30. Por más que otro tenga otro curso, a las 9 de la noche como horas, no, no hay ningún problema. Ya está. Entonces, quedamos para el día miércoles, ya, a las 9 de la noche, entonces el examen. Ya, y igualmente, para seguir sumando puntos a lo que es la evaluación continua, después de las clases también les voy a dar una sesión de ejercicios para que me lo envíen. A más tardar, les voy a dar tiempo al día lunes de la siguiente semana, igual hasta el mediodía, para que se lo envíen a los delegados. Es un conjunto de 10 ejercicios de lo que hemos visto hasta ahora, prácticamente los métodos de estimación de reservas, lo que vamos a ver, y me lo entregan el día lunes. Igualmente de Ingeniero, venir escaneado. Sí, sí. justo estoy ahorita comunicando por interno a mis compañeros que va a ser el día miércoles, pero pasa que no sé si usted está enterado, pero tenemos un curso más que lo llevamos virtual. Entonces, estamos llevando miércoles y jueves en ese horario con otro ingeniero, que es el de control y optimización de operaciones mineras. Entonces, estaba pensando, ¿qué tal si lo hacemos el martes, el examen? O sí o sí sería el miércoles Mm, para poder gestionarlo con el delegado del curso. miércoles. No, que el martes me ponen a ser un poco complicado. A ver cómo Mm, haríamos. a ver, El martes. deme un día, este día, el día de mañana, y yo le voy a comentar si se puede hacer eso el día miércoles, ¿ok? Ya, ya coordínalo y mañana que tenemos clase, me confirman, ¿ya? Ya, ingeniero. Ya, espera. Y a ver qué más, ya bueno, la práctica, después de la clase lo voy a pasar a los delegados para que lo resuelvan y para la siguiente semana, el día lunes, me lo hacen llegar. Ya, ahora a ver, continuamos. Ya, la anterior clase hemos visto lo que son los métodos de estimación para reservas. Ya hemos visto que existen dos metodologías para hacer este tipo de estimación. Hemos visto los métodos geométricos o clásicos, y el siguiente, o el siguiente nivel serían los métodos geostadísticos. ¿Ya?
Entonces, dentro de los métodos geostadísticos, como les comenté, ya terminando el curso, vamos a formar grupos, ya prácticamente ya dirigirnos para el final de las sesiones. Vamos a asignar vamos a formar grupos y vamos a dejar un trabajo de investigación. Como les dije, les voy a dejar una data de sondeos diamantinos, para que ustedes realicen lo que es el análisis geostadístico a través de estos datos. ¿Ya? Obviamente, para hacer cualquier tipo de evaluación, tenemos que ir de lo más simple a lo más complejo. Ahorita lo que estamos viendo, el tema de método clásico, se podría decir que es el método más simple, ya que actualmente se usa, como hemos visto en yacimientos minerales, donde básicamente la variabilidad de las leyes o la variable que yo deseo estimar no tenga mucha varianza o no tenga mucha variabilidad con respecto a la media que tenga ese yacimiento con respecto a la ley, puede ser densidad, tipo de roca, etcétera. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto cómo se calcula el tonelaje en función a la superficie, la densidad, la potencia de minado, la potencia de la beta y la densidad, ¿no? Entonces hemos visto también el método de la media aritmética, que básicamente es lo que está dentro del bloque o dentro del cubo. Se le saca una media aritmética, simplemente sumar los valores y dividirlo entre la cantidad de valores. Es el método más simple, pero que hemos visto a lo largo que tiene también ciertas deficiencias, ¿no? Ya que hay variables que no se contemplan dentro de este método. Ya hemos visto un ejemplo, básicamente era calcular la figura geométrica, creo que ha sido lo más difícil en este ejercicio, porque lo demás simplemente es trabajar con promedio. ¿Ya? Como he visto, el método de la media aritmética es un método simple, fácil de calcular, donde todos los datos tienen el mismo peso, ya que los divido entre el número de cantidad de datos, ya sin ningún tipo de ponderación. Nos produce malos resultados cuando hay agrupaciones de datos, ya que este método aritmético no considera la agrupación de datos. Prácticamente cada dato es igual uno del otro, ¿ya? Bueno, el método de los primas regulares, ¿ya? También que está dentro del método de la media aritmética, ¿ya? Es cuando las redes de sondeo están distribuidas de forma equidistante, ¿ya? Se puede aplicar el método de prismas regulares, en donde mi sondeo, ya en donde mi sondeo ah, tiene una información de ley, información de, no sé, de la variable que yo quiera analizar. Y obviamente los que están fuera, seguramente, no han cortado estructura, no han llegado, no me ha cortado ningún tipo de estructura, ¿ya? Entonces aplico el método de los primas regulares. Otro de los métodos que hemos visto es el método de los bloques, y es con lo que la mayoría de yacimientos minerales se trabaja, solamente por el tipo de forma, ¿ya? Que me facilita el método de los bloques, ya que básicamente un depósito mineral, un yacimiento mineral, yo los puedo agrupar por zonas y una manera fácil de dividir o subdividir mi cuerpo mineral, ¿ya? Es mediante bloques, ¿ya? Estos bloques pueden contener uno o más sondeos, ¿ya? Que pueden estar en la periferia o en el interior de los bloques, y los bloques pueden ser regulares o irregulares. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser todos los bloques del mismo tamaño o bloques que pueden tener formas distintas, pueden tener mayor longitud, menor espesor, mayor área, menor área, entonces, pero siempre va a ser un cubo, un bloque, que se va a adaptar a la forma del yacimiento mineral y también tiene facilidad para poder dividirse de acuerdo a los distintos tipos de mena, ¿no? O minerales que yo encuentre. También se adapta a los cambios bruscos de potencia o de ley.
según los distintos métodos de explotación y según el tipo o la disposición de la malla de investigación. ¿Ya? Entonces, el método de los bloques lo vamos a ver cuando vayamos a hacer el análisis geoestadístico, ¿ya? Cuando apliquemos el kriging. Cuando hagamos kriging con el método de los bloques, eso va a ser parte del trabajo de investigación, ¿ya? Como vemos acá, el método de los bloques se adapta fácilmente a un yacimiento mineral, ¿ya? De esta manera vamos a representar el yacimiento mineral mediante bloques. Mediante estos bloques que se ve acá, se va a representar el yacimiento mineral. En la mayoría de minas, ¿ya? En la mayoría de minas se trabaja de esta manera. Bien, pues por eso también se le llaman ese archivo que nos genera este tipo de estimación, el Block Model File. Seguramente algunos no lo han escuchado. El Block Model File es el archivo de modelo de bloques. Y en este archivo de modelo de bloques es donde encontramos todas las variables que tiene este bloque, que puede ser ley, densidad, volumen, recuperación metalúrgica, toneladas, RQD, tipo de roca, la litología, etcétera. Cada bloque va a tener esas variables: ley, densidad, volumen, recuperación metalúrgica, toneladas, RQD, litología, etcétera. ¿Ya? Que pueden ser variables tanto numéricas como variables textuales, ¿ya? Como el tipo de roca o tipo de litología, que puede ser cuarzo, puede ser pirita, puede ser cuprita, o sea, lo puedo dividir por tipo de litologías o también por zonificación, puede ser una zona de sulfuros, una zona de óxidos, etcétera. Entonces, es un método donde yo puedo trabajar de manera tridimensional mi yacimiento mineral y poder hacer fácilmente la estimación de reserva. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante, pero solamente en la forma que trabaja el método de los bloques se asemeja bastante a la de un yacimiento mineral. ¿No? Por ejemplo, si hablamos en el método estadístico o el método geométrico aritmético, para calcular la ley media que tiene un bloque, normalmente usamos la ponderación de las muestras que yo tengo en mi bloque. Entonces hemos visto que en el interior del bloque yo le voy a dar una ponderación unitaria, ya le voy a dar el mayor peso. En la periferia, estos puntos de color azul, le voy a dar en la periferia los puntos de color rojo, los puntos de color rojo, le voy a dar un valor de 0.5 y en los vértices del bloque le voy a dar un peso de 0.20. Entonces, dando esta ponderación a un bloque, yo puedo calcular la ley media de ese bloque. La ley media de ese bloque va a ser la potencia por la ley, ya esto multiplicado por 1, porque va a ser el centro o el interior de mi bloque. Mi segunda operación va a ser la sumatoria de todos los bloques o todos los sondeos que se encuentran en la periferia, potencia por ley, la sumatoria de todos los valores multiplicado por 0.5. ¿Ya? Y los sondeos que se encuentran en los vértices, voy a aplicar la fórmula sumatoria de todas las potencias multiplicado por la ley con la ponderación de 0.25. Todo esto dividido, ¿ya? Todo esto dividido entre la sumatoria de potencias multiplicado por 1 más la sumatoria de potencias, ¿ya? De los sondeos que están en la periferia multiplicado por 0.5 más la sumatoria de los sondeos en el vértice del bloque
multiplicado por 0.25. Entonces, como siempre les digo, acostumbrémonos a trabajar con unidades. Potencia arriba es en metros. Ley puede ser gramos por, gramos por tonelada, un ejemplo. Y abajo sumatoria de potencia, sumatoria de metro. Pero metro con metro me va a quedar la unidad de la ley. Un ejemplo, gramos por tonelada. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaría si no existe correlación entre potencia y ley? Entonces, cuando no hay correlación entre potencia y ley, ¿ya? Eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de realizar la estimación por este método de bloques. Simplemente uso la ponderación y solamente la ley, nada más. Ya no aplico, ya no lo pondero con la potencia. ¿Por qué? Porque no hay una correlación. Correlación me indica, ¿ya? Que si yo tengo una potencia alta, entonces mi ley también va a ser alta. O si mi potencia se reduce, entonces mi ley también se va a reducir. Entonces a eso llamamos correlación. Y cuando no existe esa correlación, ya dista mucho de el grado de correlación entre ambas variables, entre la potencia y la ley. Simplemente lo único que voy a ponderar son las leyes, ya para calcular la ley media. La ley media del depósito, ya, se calcula como la media aritmética de las leyes de los n bloques, o como la media ponderada con los tonelajes parciales. Entonces, la ley media, dependiendo de la correlación, puedo calcularlo entre la media aritmética simplemente de los n bloques, o como una media ponderada, ¿ya? Una media ponderada con los tonelajes parciales, ¿ya? Pero todavía estoy aplicando el método aritmético, ¿ya? Lo que ahorita hasta ahora, todo lo que estamos viendo es el método aritmético, pero el método de los bloques también lo podemos trabajar con el método geoestadístico, ¿ya? Y es lo que vamos a ver prácticamente terminando esta sesión, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de este método de los bloques? ¿Ya? Como es un método aritmético, también es simple, fácil y rápido de calcular. Una ventaja es que nos permite diferenciar las menas. Como es un bloque, un cubo, yo puedo diferenciar un bloque de cubos que sean óxidos, un bloque de cubos que sean sulfuros, y los puedo zonificar, diferenciar de acuerdo al tipo de mineralización. Una desventaja que nos pone acá es que no es recomendable para yacimientos de gran variabilidad. En sí, como resumen, todos los métodos aritméticos no son recomendables para ese tipo de yacimientos que tienen gran variabilidad. Y la mayoría de yacimientos que trabajamos acá en el Perú, en la cordillera de los Andes, y en la mayoría de los yacimientos metálicos, todas las leyes o los valores que deseamos calcular tienen una alta variabilidad. Es por eso que en la mayoría de casos, para hacer la estimación de recursos y reservas, lo hacemos mediante métodos geostadísticos, por la alta variabilidad, ¿ya? Pero, como mencioné al inicio de la sesión, tenemos que conocer también cómo, cómo trabajan los métodos tradicionales o métodos aritméticos, para que en función de ello también analicemos, según el tipo de yacimiento que tengamos, la estimación de la reserva, ¿ya? En este método de los bloques, también podemos calcular individualmente para cada bloque. En cada bloque yo puedo calcular la superficie, a su vez, puedo calcular la potencia media que tiene ese bloque y con ello puedo calcular el volumen, ¿ya? También mediante ensayos puedo calcular la densidad en toneladas metro cúbico para que al final yo calcule también la ley que va a tener ese bloque. Yo tengo mi bloque y mi bloque tiene tres datos especiales: ley,
ley potencia, ¿y qué más? Densidad. Entonces, si tengo estos tres datos, puedo aplicar esta fórmula. Sumatoria de cada bloque de la ley multiplicado por la potencia, multiplicado por la densidad, y todo esto dividido entre la sumatoria de la potencia por la densidad. Al final se va densidad con densidad, potencia con potencia y me queda ley. ¿No? Me queda ley. Entonces, obviamente, esto lo voy a aplicar también cuando mis variables, ley, potencia, densidad, tengan una correlación aceptable. ¿Ya? Acá hemos visto también el método de los perfiles. Ya es otro método también usado para yacimientos más que todo masivos, como vemos acá para cuerpos masivos, y donde mediante los sondeos yo puedo calcular o puedo interpretar aproximadamente la sección que va a tener este yacimiento mineral. La mayoría de algunas minas aplica el método de los perfiles para hacer el modelamiento del yacimiento mineral. ¿Qué quiero decir? Que básicamente, y esto también para que tengan conocimiento, cuando yo hago mi campaña de sondeos y lo hago acá en superficie, lo que estoy pintando de color naranja, representa mi superficie, ¿ya? Y mediante taladros que yo voy a hacer, obviamente es una malla simétrica, yo puedo interpretar mediante esa malla, mediante los taladros, aproximadamente la forma que va a tener el yacimiento, ¿ya? Puedo interpretarlo, ¿ya? Y puedo generar polígonos, ¿ya? Polígonos en un eje. Y básicamente lo que me hace el software, ¿ya? Es unir estos polígonos, ¿no? ¿Para qué? Para que generarme un sólido. El sólido obviamente ya tengo volumen, tengo tonelada, ¿no? Pero aprovechando este método de las secciones, como les comenté, cuando hacemos en yacimientos masivos, también lo aplicamos para aplicar un cálculo de superficies, en este caso con los perfiles, ¿ya? Y teniendo acá la distancia. Entonces, básicamente, la imagen que yo tengo acá, donde yo he hecho ya mi campaña de sondeos, he estimado e interpretado más o menos estas áreas que están pintadas de color rojo, y tengo las distancias más o menos, aproximadamente entre cada sección, ¿ya? Y con ello, más o menos con el software, yo puedo aproximadamente interpretar la forma que va a tener este cuerpo mineral, ¿no? Hay que tener presente también, cuando yo o cuando trabajo con taladros diamantinos, hago mis sondeos, normalmente la recuperación de un sondeo son los testigos, ¿ya? Los testigos, para los que no recuerdan, son los fragmentos o tamaños de roca de forma cilíndrica, entre los cuales se corta la mitad y se hacen los ensayos, ¿ya? Pero por factores estructurales o temas operativos técnicos del mismo equipo que realiza la perforación diamantina, estos sondeos se suelen resquebrajar, ¿ya? Se suelen resquebrajar, se suelen dividir, que puede ser por fallas, fracturas, manipuleo del equipo, etcétera. Se fractura. Entonces, para yo calcular la ley media, digamos, de todo este testigo, ya ustedes de toda esta muestra de testigos que voy a tener, aplico esta fórmula que me dice
Y yo voy a calcular en función a la distancia que tenga el testigo, la distancia de 1, la distancia de 2, la distancia de 3 y la distancia de 4. ¿Ya? La sumatoria de estas distancias por la ley que contiene cada testigo, todo esto dividido entre la sumatoria de toda la distancia. ¿Ya? Entonces, con esta fórmula yo calculo la ley media, ¿ya? De todo este cúmulo de testigos. ¿Ya? Obviamente si están dentro del yacimiento mineral. Dentro de los métodos perfiles, lo que vimos en la última clase, ¿ya? Es que si yo tengo un perfil y tengo acá dibujado de manera longitudinal el corte del yacimiento mineral, yo puedo representarlo mediante esta figura, donde al lado izquierdo tengo el porcentaje o contenido metálico y al lado derecho tengo los metros o distancias que tiene ese testigo o esa perforación, ¿ya? Entonces tengo dos valores. Entonces, lo que dijimos primeramente es calcular el área. Como yo más o menos calculo el área, ¿ya? El área, si yo tuviera básicamente un AutoCAD, ¿ya? Lo puedo calcular dibujando todo este polígono que está de color amarillo. Ya me calcula el área de manera automática. Pero el criterio es simplemente agarrar el término medio, ¿ya? En este caso, como vemos acá, el D1, que vendría a ser el término medio, vamos a poner con un color rosado, vamos a ver acá. Ya. Como dije, con AutoCAD, dibujando el polígono puedo calcular el área, pero siempre y cuando cumple el principio de la equidistancia. La equidistancia entre el sondeo A1, un poquito más arriba, ahí está arriba, ya está. Creo que voy a usar esta opción para mostrar que esto. Bueno, ya. Primero calculo el D1. eh, El D1 simplemente vendría a ser la distancia equidistante entre el taladro de H1 y el taladro de H2. Entonces la mitad en la distancia, la mitad que hay entre esta distancia, que sería un D sub 2, vendría a ser esta distancia de acá. Entonces acá parto en primera división de mi polígono. Igualmente entre el taladro 2 y el taladro 3 que está acá, calculo la mitad, ¿no? Un D2 acá, ¿no? Y voy delimitando mi primera zona. Entonces, como dije, si yo trabajo con AutoCAD o cualquier software de diseño, ya puedo calcular el área o simplemente sumar la distancia, ¿ya? Entonces ahí yo calculo mi primera superficie A sub 2, bueno, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y A sub 5. Y con estas áreas yo puedo calcular el yacimiento o la ley de toda esta sección. De toda la sección que estoy viendo actualmente, puedo calcular la ley media. Pero primero, ¿qué tendría que calcular? Tendría que calcular la ley media de la sub 1, la ley media de la sub 2
la ley media de la sub 3, la ley media de la sub 4 y la ley media de la sub 5. ¿Y cómo lo calculo? Simple, multiplicando ya el, el contenido metálico, porcentaje, multiplicado por la distancia o la potencia, más el contenido metálico o la ley por la potencia, entonces la distancia. Y todo esto sumado con la sumatoria total de esta distancia, ¿ya? Eso me va a dar la ley media a su 2, expresado en este caso en porcentaje. Ya, entonces yo voy a calcular la ley media sub 2, la ley media sub 3, la ley media sub 4, la ley media sub 5 y la ley media a sub 1. Entonces con eso yo puedo ponderar con respecto al área que tiene cada sección o sacar la ley media de todo ese corte, ¿ya? Entonces simplemente, si se dan cuenta, calcular la ley media en base a una sección es simplemente ponderarlo con respecto a la distancia y la superficie, ¿ya? Como dice acá, primero calculamos las leyes medias de los sondeos del DDH, después aplicaremos la ley al área que resulta de aplicar la distancia media entre los sondeos, ¿ya? Estas son áreas definidas por las líneas discontinuas que hemos visto acá, y con ello calcularemos las áreas y determinaremos la ley final de la sección, ¿ya? Una vez que yo calcule la ley media de la sección, en este caso, si yo tuviera ya la ley media de toda esta sección a sub 1, la ley media de la sección a sub 2 y la ley media de la sección a sub 3, ¿ya? Imagínense que ya tengo tres secciones. Entonces, ¿cómo calculo ya la ley media de todo este yacimiento, de todo lo que voy a juntar? Primeramente, calcula el volumen. ¿Y cuál podría ser el volumen? El volumen vendría a ser, por ejemplo, vamos a la 1 y a la 2. Hago la suma de estas dos variables, ¿ya? De todas estas superficies, multiplicado por la distancia que los separa, distancia d, dividido entre 2. Este dato me va a dar el volumen, ¿ya? El volumen que hay entre estos dos polígonos, o entre estas dos superficies. Yo voy a calcular el volumen. ¿Y cómo yo calculo ya finalmente las reservas? Simplemente aplicando, ¿ya? Que para cada área tengo un volumen. Ese volumen yo lo puedo multiplicar por la densidad que tenga cada sección. Y ello me daría toneladas, ¿no? Esto me daría toneladas. Entonces la tonelada de cada cuerpo o de cada sección que yo he calculado va a ser mi ponderador. Entonces yo las leyes que tenga cada bloque lo voy a multiplicar por la reserva, en este caso en toneladas, y en la sumatoria de todo esto dividido entre la sumatoria de las toneladas, ¿no? Y así calcularía la ley media de todo el yacimiento mineral, ¿ya? Entonces ahora tenemos el método de las áreas bajo las curvas. No es un método comúnmente utilizado, ¿ya? Pero para manera de representar el grado de variabilidad que tienen mis leyes, sí resulta bastante bueno, ¿ya? Por ejemplo, si vemos en el corte, esta sección de mi yacimiento mineral, yo lo puedo representar mediante esta curva. Tengo la primera curva que me representa el- la concentración del metal, ya la acumulación del metal. Y en este caso, en esta sección A sub 2, vemos que la ley, comparado con las demás secciones o taladros, es mayor. Ya, primer punto. Entonces,
De ahí tengo el espesor, ¿ya? El espesor que yo lo mido en metros, ¿ya? En este caso, la acumulación de metal es expresado en porcentaje y lo multiplico por toneladas. Al final me van a quedar las toneladas de metal que yo voy a recuperar de este yacimiento. Ya el espesor indicado en metros, que es básicamente la potencia o el espesor con la cual estoy trabajando esta sección. Y la ley que está expresado en porcentaje, ¿ya? La ley que está expresado en porcentaje. Ya, entonces con esta gráfica, si yo lo llevo también a un software de diseño, ¿ya? Yo podría calcular, ¿ya? O un software que diga donde puedo hacer gráficas lineales, ¿ya? Que puede ser también el Excel, que se puede dibujar gráficas, ya puedo calcular ya la ley que está por debajo de esa curva. ¿Y cómo lo calculo? En este caso hemos visto la ley sub 1 o la ley justamente de selección sería el área, ¿ya? El área de la acumulación del metal, ¿ya? Todo eso dividido entre el área curva de espesores, ¿ya? La área curva de espesores. ¿Cuál es mi área curva de acumulación de metales? La que está pintado, ¿no? La que está pintada de color morado, que sería todo lo que estoy por debajo. Y el área curva de espesores, ya que vendría a ser esto de acá. Entonces, con esa división básica, que representa mi área, para que se vea acá mi A1, mi área curva de acumulación de metal, básicamente serían en este caso, los gramos o toneladas del metal que se acumula. Digamos que son los gramos del metal que se acumula, por ejemplo, gramos de oro. Ahí está. Entre el espesor, área curva de espesores. Entonces, esta área curva de espesores yo la represento mediante las toneladas que voy a tener en todo este trayecto. Entonces, esta división me va a traer con sí gramos por tonelada. Ahora, ¿qué pasaría si yo también yo trabajo en porcentajes? Lo mismo. En este caso arriba serían los finos, un porcentaje, pero multiplicado por las toneladas. Al final, porcentaje por toneladas me va a dar toneladas y abajo también. Trabajo el área bajo la curva, también voy a tener en porcentaje por tonelada y voy a tener tonelada. Al final, una relación que se va sus variables, me va a quedar la relación de porcentaje. Y esa va a ser la ley media de mi área bajo la curva, ¿ya? No es un método muy utilizado, obviamente esto requiere de que se tenga un software especializado para dibujar esta gráfica en función a los datos que yo tengo en esta sección, ¿ya? Y el método de los polígonos, ¿ya? Se basa en asignar a cada punto del espacio la ley del dato más próximo. Se emplea en depósitos con poca variación de ley y potencia. Obviamente, como mencioné anteriormente, la mayoría de estos métodos aritméticos ya se aplica para depósitos donde haya baja variación de la ley y también de la potencia. Entonces, para aplicar el método de los polígonos, hay dos tipos de metodologías. La primera metodología son los bisectores perpendiculares. ¿Qué me dice esta metodología de los bisectores perpendiculares? Me dice que si yo tengo, en este caso, 6 taladros, tengo este taladro acá, ¿ya? Tengo mis 6 taladros, ¿sí? Y quiero calcular
ya, un polígono dentro de estos 6 taladros, simplemente aplico la distancia, este, la mitad de la distancia de esta línea al centro. Primero dibujo las líneas del taladro al centro. Voy dibujando imaginariamente estas líneas acá. Primero. Segundo, lo que hago es la mitad de estas líneas, la mitad, y trazo una perpendicular. Una línea perpendicular. Acá también una línea perpendicular. Perpendicular y una línea perpendicular a esa línea. Y esto me genera un polígono. Entonces, de esa manera puedo crear mi polígono por el método de bisectores perpendiculares. Otra forma de generar el polígono es mediante los bisectores angulares. ¿Y en qué consisten estos bisectores angulares? De la misma forma tengo mis 6 taladros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese sería el interior de mi polígono. Dibujo estas líneas, las líneas imaginarias, ¿ya? Y voy a extender entre estas dos líneas una línea central donde el ángulo de acá va a ser igual al ángulo de acá. Igualmente voy a sacar una línea donde el ángulo de aquí va a ser igual a este ángulo. Igualmente una línea aquí donde el ángulo va a ser igual a este ángulo. Una línea aquí. Este ángulo va a ser igual a este ángulo de acá. Y una línea acá donde este ángulo va a ser igual a este ángulo. Entonces, simplemente yo voy a unir, ¿sí?, en los vértices donde es la equidistancia, es equidistante, 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 y voy a generar mi polígono. Esta sería una forma también diferente de calcular el polígono mediante bisectores angulares, ¿ya? También comentarles que el método de los polígonos se aplica también en varios yacimientos minerales. Y lo que en mi experiencia particular, en lo que he visto que se aplica este método de los polígonos, ¿ya? Le llaman el método pentaédrico. Es un software que usa este tipo de geometrías para representar un yacimiento mineral. ¿Y qué tipo de yacimiento normalmente presta las condiciones para plasmarlo mediante polígonos? Son los yacimientos tipo tabulares. Tipo tabulares y tipo rosario. Bueno, tipo rosario son yacimientos minerales que se van generando lentes a cada cierta distancia, ¿ya? Y he visto que sí hay softwares que aplican este método de los polígonos para representar de manera más acertada este tipo de yacimientos, ¿ya? Obviamente que el método de los bloques es la primera alternativa, pero también, como les comento en mi caso particular, he visto que el método de los polígonos para ese tipo de yacimientos tabulares, y más cuando son potencias irregulares, el método de los polígonos sí te da un gran soporte, ¿ya? Este método de los polígonos, ¿ya?, se usa para estimar ciertas zonificaciones, ¿ya?, en base a las muestras o sondeos que yo voy entrelazando. Entonces, la fórmula básica que va a tener la ley media de ese polígono que yo estoy generando mediante la unión de estas muestras o sondeos, va a ser igual a la ley S, por ejemplo, lo que me dice acá. ¿Cuál vendría a ser la ley media de este polígono de acá? Dice, la ley de este polígono es igual a la sumatoria de todas las leyes, ¿ya?, multiplicado por S, que vendría a ser el área de los polígonos que están alrededor. Todo esto dividido, ¿ya?, o multiplicado entre la sumatoria
de todas las áreas, ya que vendría a ser todas las áreas que tengo alrededor del polígono central que yo pretendo calcular. Me dice, si el número de sondeos es grande, se obtienen muchos polígonos, ¿ya? Como vemos acá, en la imagen izquierda. Pero si este es pequeño, se asigna un espesor y una ley determinada a un área excesivamente grande. Entonces también puedo trabajar de esa manera. Puedo generar áreas ya más mayores, más grandes. No necesariamente que cada sondeo esté dentro de, o que cada sondeo esté dentro de un polígono, ¿ya? Para evitar esto se puede ponderar un 50% al sondeo central y repartir el peso del otro 50% restante entre los demás sondeos secundarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tuviera este ejemplo de acá, tengo 6 taladros o 6 sondeos, le voy a dar el mayor peso a la ley del medio, ya, a la ley del medio, y lo voy a multiplicar por 0.50. Y los que se encuentran en la periferia, ya, lo voy a también multiplicar las leyes, pero multiplicado por un ponderador mínimo, 0.1. Al final, como toda función de probabilidad, siempre este ponderador ya tiene que sumar 1 para que se cumpla este tipo de estimaciones. Este método de polígonos, ya, también lo vamos a calcular ponderando polígonos con sus tonelajes, ¿ya? Cada polígono que yo veo en este yacimiento, como vemos acá, es un ejemplo real de aplicación del método de los polígonos para un cuerpo mineralizado estratoligado aurífero de Hemlo, en Canadá. El cuerpo ha sido proyectado en una sección vertical, ya, una sección vertical, donde tengo mis polígonos que son reservas probadas, en puntos reservas probables, y en blanco todo lo que está bordeando vendría a ser las zonas de puntos donde voy a tener recursos indicados o posibles, ¿ya? Entonces, una manera también de usar el método de los polígonos, ¿ya? Es en función, ¿ya? A la ley, ya que hemos visto, y mi factor ponderador va a ser el tonelaje. ¿Qué quiere decir? Que cada polígono que yo haya formado va a tener un cierto espesor, ¿ya? Y yo tengo superficie, área, tengo espesor que vendría a ser, digamos, por la letra P, que vendría a ser la potencia, y esto lo multiplico por la densidad. Entonces al final esto me va a botar toneladas. Toneladas vendría a ser la R del polígono, que lo voy a representar con toneladas. Entonces las toneladas van a ser un medio ponderador también para calcular la ley media de este depósito. Obviamente, para yo calcular la ley media en función de este método de los polígonos, uno, acá yo, por ejemplo, por criterio, he decidido que esta forma de llevarlo como polígono mi yacimiento mineral me lo permite. ¿Por qué? Porque es un yacimiento, como dice, de manera casi estratificada, ¿ya? Donde seguramente la variabilidad de forma en cuanto a espesor es mínimo, y también mi sondeo o la malla de perforación para mis sondeos que yo he realizado, ya se encuentra bastante, bastante, no sé si decir el término desordenado, o bastantes mallas que no son simétricas. Entonces, para ese tipo de yacimientos yo aplicaría el método de los polígonos, pero tiene que cumplir también lo que hemos dicho al inicio, que todos los métodos aritméticos sí resultan fácil y de un uso rápido, pero que cuando yo tengo un yacimiento mineral donde mi contenido metálico o mi ley representa una alta variabilidad, el método aritmético no es recomendable, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo, ya no sé si es que algunos lo han podido resolver, ¿ya? Pero es un yacimiento donde básicamente está descompuesto en 5 polígonos, donde yo puedo ver las áreas proyectadas sobre un plano horizontal, leyes y potencias verticales. Representativas se indican en el cuadro punto.
ubicar el yacimiento sabiendo que la densidad del mineral es 3.5. ¿Ya? Entonces, este método de los polígonos básicamente lo voy a llevar a esta tabla para calcular el yacimiento o la cantidad de toneladas que tiene este yacimiento mineral. ¿Ya? Para ello, vamos a representar de manera gráfica, vamos a representar de manera gráfica los polígonos. Imagínense que mis polígonos, como son 5 polígonos, los estoy tratando de imaginar. Acá hay un polígono, hay otro polígono, hay otro polígono 4 y 5 polígonos. Dice que ahí está. Ahí están mis 5 polígonos. Tengo mi polígono 1, mi polígono 2, mi polígono 3, mi polígono 4, mi polígono 5. Ya está. Tengo mis 5 polígonos. Entonces, como tengo mis 5 polígonos, yo voy a calcular la media en función a un ponderador. Este ponderador puede ser el área, puede ser la potencia o pueden ser ambos. Ya pueden ser ambos. Obviamente, como dijimos al inicio, para calcular este tipo de ponderaciones, tenemos que ver cierta correlación con la potencia y con la ley. Ya que no diste demasiado, ya que no diste demasiado de, del valor real. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a calcular, o vamos a hacer una tabla, ¿ya? Donde básicamente vamos a agregar más columnas. Una tinta más. Ingeniero, no se le está escuchando. Sí, sí, para aparecer con el audio apagado. Ya, entonces voy dibujando, ¿ya? Y voy multiplicando. Primeramente voy calculando área por potencia. Área por potencia. ¿Ya? Área por potencia. Entonces voy multiplicando. Ustedes me dictan el resultado. 350 por 10, 3500. 420 por 8, a ver cuánto es. 3360. 3360, ya está. 540 por 12, a ver cuánto es. 6480. 6480, ya. 380 por 9, ¿cuánto es? 3400. 420. ¿Cuánto? 3000, ¿cuánto? 420. 3420, ya. Y 460 por 11, a ver cuánto es. 5060. 5060, ya. Con esto ya calculé el volumen. Ya. Calculamos el volumen. Ya. Entonces, si tengo el volumen, entonces con esto yo voy a calcular. En mi siguiente van a ser mis reservas. Mis reservas, en este caso ya asumiendo que esta ley que tengo acá, sacando un promedio total, ya vendría a ser mi MENA.
de mi reserva de mena, que es la mena, es el mineral económicamente explotable. Ya, entonces multiplico estos 3.500 metros cúbicos por la densidad. La densidad es 3,5 gramos por centímetro cúbico, que es lo mismo que decir 3,5 toneladas, ¿no? 3,5 toneladas por metro cúbico. Hacemos una conversión de unidades, vendría a ser la misma cantidad. Y entonces eso lo multiplico 3.500 por 3,5, me va a dar 12.250 toneladas. Acá me va a dar 3.360 por 3,5, me va a dar 11.760 toneladas. El siguiente valor me va a dar 6.480 por 3,5, me va a dar 22.680. Ya, acá me va a dar 11.970 y acá me va a dar 17.710. Ya está. El total de esto, si yo sumo todo esto, me va a dar 76.370 toneladas. Acá sí también subo acá el volumen total va a ser de 21.820. ¿Ya? Acá sí voy a trabajar con el total. Entonces acá puedo sacar un total de esto, ¿no? Mi área total, si yo sumo, me va a salir 2.150 metros cuadrados. Puedo sacar una potencia promedio, 10,15. La potencia promedio puedo sacarlo simplemente sumando estos 5 valores y los divido entre 5. También puedo calcularlo mediante un promedio ponderado multiplicando área por potencia. Todo esto dividido entre la sumatoria de áreas también me puede dar una potencia un poco más real, ¿ya? Igualmente con la ley, para yo calcular la ley también aplico esa fórmula. ¿Cómo calcularía la ley acá? La ley vendría a ser igual a que ley media de todos los polígonos vendría a ser, tengo varios efectos multiplicadores acá. Tengo el área, tengo la potencia, tengo el volumen y tengo la reserva. Entonces yo podría multiplicar simplemente, a ver, tengo un poco más de espacio acá, ahí está. Ya está. ¿Cómo puedo calcular la ley media? Fácil. Mi ley media es igual a que mi porcentaje 1,2 multiplicado por la reserva, que es 12.250 más 0,9 por 11.760 más 1,7 por 22.680 más 1,9 multiplicado por 11.970 más 2,2 multiplicado por 17.710. Todo esto dividido entre la suma de todas las reservas. La suma es 76.370. Entonces, ¿cuánto me va a dar mi ley media? Aproximadamente me va a dar 1,6. ¿Ya? Yo puedo decir que tengo, si se acuerdan en la anterior clase, cuando hagan una estimación de reservas, tienen que tener tres datos principales. Toneladas totales tonelada total, digamos la reserva, está expresada en toneladas, la ley, que puede estar expresada de acuerdo al metal en porcentaje, en gramos por tonelada, etcétera, y los finos. ¿Ya? Cuando a mí me pidan calcúlame la estimación de reserva de un determinado yacimiento mineral que tiene un cierto contenido metálico, yo tengo que dar estos tres datos: la reserva, expresada en toneladas, la ley, que es el contenido metálico, y la cantidad de finos. En este caso, las reservas
y reservas del metal va a estar expresado en toneladas, ya en toneladas. ¿Y cómo lo voy a calcular? Simplemente multiplicar 1.2 por 12.250. Y esto me va a dar 147 toneladas de ese metal. 0.9 por 11.760 me va a dar 246.9 toneladas de ese metal. 1.7 por 22.680 me va a dar 408.3 toneladas de ese metal. 1.9 multiplicado por 11.970 me va a dar 287.3 toneladas de ese metal. Y 2.2% multiplicado por 17.710 me va a dar 389.6. ¿No? Si yo sumo todos estos valores, me va a dar que yo tengo una cantidad de finos totales o de reserva de metal de 1.479 toneladas. Entonces ya tengo mis tres variables. Tengo reservas totales, tengo mi ley promedio y mis finos totales. Entonces ya puedo decir que he realizado una estimación. ¿Ya? Lo que hemos visto ahorita es una simple estimación en base a unos datos que ya tenemos. Entonces, este tipo de cubicación lo van a hacer, ¿ya? En cualquier tipo de yacimientos que ustedes vayan, obviamente de acuerdo al criterio que ustedes le van a dar, usando el método de los polígonos, el método de los bloques, ¿ya? El método de las secciones, van a aplicar la misma metodología. Voy a calcular las reservas, voy a calcular la ley y voy a calcular mis finos o mi reserva en metal, ¿ya? Entonces, es básicamente es realizar una estimación de reservas. Es básicamente lo que hemos visto en el primer ejercicio, ¿ya? ¿Cuáles son los métodos, las ventajas e inconvenientes de este método de los polígonos? Como cualquier método aritmético, es un método sencillo y fácil de usar, pero acá vemos una gran desventaja. Nos dice que no existe concordancia entre los prismas o los polígonos y la morfología real del yacimiento. Obviamente esto dista dependiendo, ¿ya? De qué yacimiento yo esté trabajando, ¿ya? Porque si yo aplico el método de los polígonos para un yacimiento masivo, digámoslo así, un cuerpo masivo, entonces aplicar el método de los polígonos no va a ser muy viable o muy representativo, porque van a ser prácticamente polígonos con espesores muy grandes y que no me van a dar representatividad. Pero si yo aplico el método de los polígonos para un yacimiento, como les dije, tabular, un yacimiento tabular, ¿ya? A ver, ¿dónde podemos ver este ejemplo? Vamos a ver ya, para que más o menos también tengan el concepto. Vamos a ver, para que se vea esto. Un par de segundos. A ver. Listo. A ver, voy a compartir. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver.
ver, voy a compartir mi pantalla, me avisan si se puede ver. A ver, ¿me confirman si se puede ver mi pantalla? Mm, No, Aún, ingeniero, aún no. Sí se ahora puede ver, ingeniero. ya está, mire, ingeniero. mm, mm, sí. ¿Se puede ver? Estoy presentando una imagen. Sí, Se puede ingeniero, ver, ¿no? sí se mira. Ah, ya. Entonces, mira, en este caso, por ejemplo, cuando vamos a hacer el modelamiento mediante bloques, ¿ya? Lo normal cuando se hace modelo de bloques, ¿ya? Por ejemplo, acá, para yacimientos tipo masivos como este de acá, yo lo puedo representar mediante bloques, pero acá son bloques y subbloques que me permiten o se adecúan a mi yacimiento mineral, ¿ya? Pero Ingeniero, si yo y voy a... tengo una Sí, consulta. sí, 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 adelante, adelante. ¿Y cómo se decide, cómo podríamos decidir el método, el tamaño adecuado de cada bloque para la estimación de las reservas? Allá, hay criterios dependiendo del tipo de yacimiento mineral, ¿ya? En este caso, cuando yo trabajo con cuerpos masivos o de grandes potencias, digámoslo así, de grandes potencias, la forma, primeramente para elegir el tipo de forma con la cual yo voy a trabajar, el que más se adapta es el método de los bloques, en la mayoría de yacimientos, que son de potencias mayores. Ahora, lo que tú me preguntas, ¿cómo yo determino la dimensión de este bloque? ¿Ya? Hay distintos criterios, ¿ya? A ver, lo voy a representar. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Ya, primeramente para terminar esto, ya. Primeramente, la primera pregunta que yo me voy a hacer, ¿con qué tipo de figura, digamos figura geométrica, voy a trabajar? Tengo el método de los polígonos, tengo el método de los bloques, ¿ya? Que son los más usados. También hay el método de la sección, el método de las isolinas, que vamos a ver más adelante. Pero básicamente cuando voy a trabajar con un método, se puede decir tridimensional, en la mayoría de casos voy a trabajar con el método de los bloques. Pero cuando voy a tener un yacimiento masivo y con potencias grandes, ¿ya? Pero cuando voy a trabajar con yacimientos tabulares, donde mi potencia de beta va a ser, no sé, unos 30 centímetros, 20 centímetros, y tiene una forma casi tabular, como se ve acá en la imagen, el método que más se va a aproximar es un polígono. Este método normalmente, en este software Regmin, le llaman el método pentaédrico, ya que básicamente es un polígono, porque se adapta ya al cuerpo del yacimiento mineral y básicamente el espesor de ese polígono vendría a ser la potencia de ese yacimiento. Si yo lo dibujo acá en este caso, para el caso de este método de polígonos o método pentaédrico, pero acá una imagen, ¿no? Ahí está una imagen acá. Si yo dibujo mi yacimiento en un corte que es de forma tabular, hemos visto que el yacimiento, normalmente, el tipo tabular, puede ser un tipo rosario, digamos así, donde se ensancha, se muerde, se ensancha, se muerde. Así está. Entonces, yo voy a trabajar con el polígono, incluso acá también puedo trabajar con un bloque. También se puede trabajar con un bloque. Pero, por ejemplo, en este software Reming, con este método pentaédrico, hace que la forma del yacimiento se adapte más a un pentaedro. Entonces, acá, por ejemplo, si yo coloco el polígono, digamos acá, o el polígono que yo voy a tener, el espesor que va a tener ese polígono va a ser prácticamente, se va a moldar a la potencia, ya pongámoslo acá, si le pongo zoom, se va a moldar a la potencia que va a tener este yacimiento. Va a tratar de amoldarse cuando yo lo represente, ¿ya? Se va a moldar.
Como vemos acá se molda. Esta es una vista en corte, por eso que lo estamos viendo así. Se va a moldar. ¿Ya? Entonces acá yo puedo trabajar con un polígono, como he dicho, que puede ser el método del pentaedro, ya que al final es un polígono. ¿Ya? Y o también puedo trabajar con bloque, con el método de bloque, ¿ya? Con un bloque. El polígono obviamente va a tener una forma casi pentaédrica, algo así va a tener el pentaedro. Y el bloque, como hemos visto, es prácticamente un cubo. Algo así, ¿no? Entonces, el bloque o el cubo se va a adaptar a la forma del yacimiento. En este caso, se puede decir que la variable que más va a variar va a ser la potencia, que se va a adaptar a la potencia que va a tener la beta, a la potencia de beta, ¿ya? Pero hay otro criterio más. Ahora vayamos acá. Cuando yo haga, digamos, si tuviera un cuerpo masivo y voy a trabajar con un modelo de bloque, digamos este de acá, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo tengo acá un bloque, entonces este es mi cubo, este es mi cubo. Este cubito tiene un largo, tiene un ancho y tiene una profundidad, ¿ya? ¿Y de qué va a depender esta dimensión? Como me preguntaban. Uno, lo que hemos visto en la primera instancia, dependiendo del yacimiento mineral. En este caso, para un yacimiento tabular, el principal cambio que va a tener el bloque o el polígono va a estar en función de la potencia de la beta. Ahora, para un yacimiento masivo, donde básicamente voy a tener una forma prácticamente, una potencia, se puede decir, no sé, de 10 100 metros, ¿ya? Mi bloque va a estar sujeto al método de explotación. Uno es el método de explotación. Al final me va a mandar. ¿Qué quiere decir el método de explotación? Normalmente para yacimientos así tipo masivos, lo que yo voy a hacer es tratar de que este bloque se adapte al caserón o al stope que yo voy a explotar. Ese es un criterio, porque hay bastantes criterios. Pero uno de los criterios importantes es el caserón. El caserón viene a ser un polígono o un bloque, digamos, mucho mayor, ¿ya? Cuando yo hago mi método de explotación, por ejemplo, por caserones, con taladros largos, ¿ya? Y acá yo voy a aplicar mis taladros largos, ¿ya? Y básicamente mi polígono o mi bloque va a estar en función a la altura que va a tener este polígono. Pues va a ser un múltiplo de este stop. Si este stop mide, no sé, un ejemplo, mide 20 metros de altura, entonces la altura que va a tener mis bloques, ¿ya? Va a ser múltiplo de esos 20 metros. Por ejemplo, no sé, que tenga 5 metros de altura. Cada bloque va a tener 5 metros de altura. Y el ancho del alto también va a estar en función de ese múltiplo. Por ejemplo, acá también tiene que estar en función de ese múltiplo. Acá, digamos, va a ser un valor de 10. Y el largo, no sé, va a ser un valor de 50. Entonces, si yo trabajo con taladros largos y hago mi método de caserones, ¿ya? O stops, ¿ya? Como se le conoce en algunos países, se tiene que adaptar las dimensiones de mi bloque a la dimensión del caserón o stop que yo voy a explotar. Ese es un criterio, se puede ser importante al momento de elegir las dimensiones del bloque. Otros criterios que se usan ya también es la variabilidad de las leyes. ¿Qué quiere decir? Que si mis leyes son bastante variables, digamos, hay una varianza considerable,
la dimensión de mis bloques van a tener que ser mínimas. La dimensión de mis bloques. También es otro criterio. Y así, si buscan más información, van a ver también que hay otros criterios que también toman el tema de la zonificación, ¿ah? Dependiendo qué tipo de mineral yo tengo. Si tengo sulfuros, tengo óxidos, entonces yo voy a tener que zonificar. Ya también tiene que ver o interviene también el tipo, la calidad de roca, ¿ya? Cuál es el tipo de RQD que tiene. Y en función de eso también voy dibujando mis bloques y subbloques más que todo, porque voy a trabajar en este modelo de bloques, voy a trabajar con bloques de 5 por 5 por 5, pero también puedo trabajar con bloques pequeños de 2.5 por 2.5, ¿ya? Obviamente los subbloques también van a ser submúltiplos de los bloques grandes, de estos bloques de 5 por 5. Entonces, básicamente, esos son los criterios importantes para elegir el tamaño o la dimensión del bloque. Pero primeramente tienes que decidir con qué vas a trabajar. Para un yacimiento masivo, un yacimiento tabular, un yacimiento estratificado, un yacimiento filoniano, dependiendo del tipo de yacimiento. Y eso cuando vayan a la práctica, siempre es bueno ver las otras minas, ¿ya? Otras minas con yacimientos similares a donde ustedes estén trabajando, con qué tipo de modelo de bloques o modelos poligonales estén trabajando, ¿ya? Sí está claro, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. A ver, voy a compartir mi pantalla un momento. Ya, voy a volver a compartir mi pantalla. Ya. A ver, continuando, ¿ya? Como dijimos, la ventaja o desventaja que tiene el método de los polígonos es que a veces no existe concordancia entre los prismas y la morfología real del yacimiento. ¿Ya? Hemos visto, dependiendo también del tipo de yacimiento, porque hay yacimientos que para el método poligonal o la forma poligonal se adapta muy bien. También nos dice que los polígonos no delimitan zonas con distintas características. Por ejemplo, acá es una gran desventaja. Por ejemplo, en este tipo de parámetro de restricción que nos da, el método de los bloques sí es mucho más selectivo. En el caso de los polígonos, si yo quiero distinguir clase de menas, zonas ya explotadas, o leyes con valores altos y bajos, o tipo de reservas, o tipo de recursos, el método de polígonos no me ayuda bastante, ¿ya? Pero sí, el método de los bloques sí me ayuda bastante en este tipo de categorización, ¿ya? Y como cualquier yacimiento o método aritmético, no es recomendable para yacimientos que tengan gran variabilidad en sus datos, en este caso las leyes, ¿no? Otro de los métodos que también se suele usar es el método de la triangulación, que nos dice acá. El método de triangulación se basa en unir todos los sondeos mediante rectas, formando una malla triangular, ¿ya? Cada triángulo es la base de un prisma imaginario con una potencia determinada para cada uno de ellos, y se calcula una ley media, que se obtiene ponderando con los espesores o con los espesores y los ángulos. Es como está en esta imagen representada. Yo tengo acá, este es mi sondeo, tengo mi sondeo aquí, todo lo que estoy marcando son mis sondeos. Entonces, ¿qué hago yo? Cada sondeo yo lo voy a triangular. Lo voy a triangular con los sondeos que estén más cercanos. Voy triangulando, ya, y sin darme cuenta, estoy generando triángulos. Estoy generando triángulos. Entonces, mi conjunto sería todo
digamos, polígono grande, ¿ya? Y todo este sería mi malla, ¿ya? Ya, todo este sería mi malla. Entonces, esta es una forma también de poder este, representar un yacimiento mineral por el método de la triangulación, que también es usado, ¿sí? ¿Ya? Pero que es bastante, se puede decir, similar al método de los polígonos. Solamente la única diferencia es cómo yo estoy tomando las muestras y cómo estoy formando mi polígono. En este caso, un polígono de mayor dimensión, ¿ya? Tenemos otro método que es el método de los contornos o de las isolíneas, que consiste en el trazado de isolíneas. Las isolíneas pueden ser de diversos parámetros, como la potencia o la ley. Generalmente cuando vamos a representar o representamos un yacimiento mineral, mis principales variables van a ser la ley principal y también la potencia. En función a esto yo voy a determinar la forma, en este caso el perímetro del yacimiento. Por ejemplo, acá me dice un depósito con unos valores de potencia P sub 1 hasta valores con potencia de P sub 2. Entonces, ese P sub 1 está representado por esta malla que yo veo acá. Esto es una vista en 3D, obviamente. Una vista en 3D. La vista A, ¿ya? Pero todas estas potencias yo lo voy a proyectar sobre un plano, ¿ya? El plano sería este corte, el plano B. De ello se puede trazar las curvas de isovalores o isópacas. Entonces el volumen del yacimiento se puede descomponer en una serie de rebanadas de igual espesor, como es esto. Cuando yo proyecto estos puntos, ¿ya? Hacia una superficie plana, ¿ya? Los valores cercanos a las potencias, ¿ya? Los valores más cercanos a las potencias, yo voy generando unas curvas o un polígono cerrado. Voy generando un polígono cerrado. Ya está. Voy generando un polígono en base a las potencias. Si esto si yo lo represento en un corte, por ejemplo, esta sería una vista longitudinal, esta es una vista en planta. Esto vendría a ser una vista longitudinal o en corte, como también le llaman. Y voy a tener mis potencias, estar acá abajo. Y a medida que mi potencia crezca, lo estoy representando como si fuera una especie de cono, ¿no? Entonces, mediante este método de los contornos o de las isolíneas, yo puedo representar la forma de mi yacimiento mineral, ¿ya? Para efectos prácticos, ¿ya? Nos dice, una vez medido la superficie de las rebanadas, se toman valores de 2 en 2, se halla su media y se multiplica por el espesor, obteniéndose el volumen de cada una. Entonces, pongamos este ejemplo de aquí. Yo, por ejemplo, he creado contornos o isovalores, en este caso en función a las leyes. Entonces, yo tengo mis leyes, ya en función a mi red de muestreo, por ejemplo, tengo una red de muestreo, si yo lo graficaría así, algo así. Vámonos. Esta es mi red de muestreo. Algo así. Esta es una vista en planta, por si acaso. Una vista en planta. Entonces, por ejemplo, seguramente mi red de muestreo acá tiene un valor de 1.5, un valor de 2,
acá un valor de 3.4, un valor de 4.1, 4.8, aquí es un valor de 5.5, un valor de 5.7, un valor de 4.4, un valor de 5.6, un valor de 3.3, un ejemplo, un valor de 2.5, por ejemplo, ahí está. Entonces yo con estos datos, yo puedo generar estas isolíneas que se ven acá. Puedo generar estas isolíneas. Y voy generando las isolíneas, ¿ya? Con un valor ya promedio o entero en este caso. Si tengo 1.5 acá, tengo 2.5, entonces yo puedo generar una isolínea que me represente el 2%. Igual, entre 2.5 y 3.3, yo puedo generar una isolínea que me represente el valor del 3%. Y así sucesivamente hasta llegar al 6%. Entonces, en función de estos taladros, también yo puedo determinar la forma vista en planta de mi yacimiento, que puede, un ejemplo, tener este tipo de forma. Ojo, es una forma vista en planta, ¿ya? Entonces yo vista en planta tengo una superficie S sub 1, una superficie S sub 2, una superficie S sub 3, una superficie S sub 4, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo calculo, ya, por ejemplo, la superficie S sub 2? S sub 2, S sub 2. S sub 2 vendría a ser ya la ley entre la isolínea del lado izquierdo, la isolínea del lado derecho, que es el 3% y 4% dividido entre 2. Y esto me da 3.5%. Entonces ya tengo la ley media de todo este polígono S sub 2. ¿No? De todo el polígono S sub 2. ¿Ya? Entonces, para yo calcular la ley media de toda esta superficie, la ley media de la superficie S sub 1, S sub 2, S sub 4, simplemente voy a multiplicar por acá ley media, va a ser igual a que la sumatoria de S sub 1 multiplicado por la ley sub 1 multiplicado si yo tuviera densidad, la densidad de la superficie, la densidad promedio de la superficie que hay en S sub 1 más S sub 2 multiplicado por la ley sub 2 multiplicado por la densidad sub 2 más, y así hasta la ley S sub 4 más S sub 4 multiplicado por la ley 4 multiplicado por la densidad 4. Y todo esto dividido entre la sumatoria de S sub 1 por densidad sub 1 más S sub 2 multiplicado por densidad sub 2 más puntos suspensivos más área 4, S sub 4 multiplicado por densidad 4. Y eso te da la ley media de todo el yacimiento, bueno, de todo este corte de vista en planta, ¿ya? De todo el yacimiento. Y acá también tenemos un ejemplo práctico. El ejemplo que vimos arriba es para el caso de una superficie que tiene una potencia constante, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si la potencia no es constante? Cuando no es constante, ¿ya? Cuando no es constante, ya no podría aplicar ya un método aritmético o un método con, se puede decir, aritmético en términos de que no tengo no estoy considerando la variable del espesor o la potencia del yacimiento, simplemente considerar la variable de superficie y la variable de densidad, ¿ya?
Entonces, para este tipo de ejercicio, lo que yo voy a calcular, por ejemplo, va a ser que cada polígono va a tener una diferente potencia. Por ejemplo, acá ya he dibujado una vista en planta también. Una vista en planta, él dibuja mis isolíneas, ya en función a la red de muestreo que ya lo he analizado, y él considera que te van a ser mis isolíneas, ¿ya? Y en función a estas isolíneas, ya, yo también voy a dibujar, ¿ya? En función a en este caso, esto es en función a la ley, pero en función a mi potencia, yo voy a poder dibujar estas curvas. Ya estas curvas. Entonces cada curva tiene un valor. Acá tengo el valor de 9, el valor de 7, el valor de 5, y acá va a tener un valor de 8. Ya está. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular ya la ley media de todo este yacimiento? Simplemente voy a sectorizar. Voy a sectorizar, por ejemplo, acá el bloque B, este bloque B, y este bloque B está en función a dos isolíneas. A la isolínea con valor 7 y la isolínea con valor 8. Obviamente esta diferencia es porque la potencia de mi yacimiento mineral, o la que igual voy a estimar, es diferente. Entonces acá mi potencia de B, o de ese polígono B, va a ser el promedio, 7.5 metros. Y la ley también, la ley está entre 16 y 17, entonces va a ser 16.5. Entonces la ley media, yo la voy a obtener ponderando cada intervalo con su superficie y potencia. En este caso, al igual que la fórmula anterior, que la ley media está en función a la superficie, a la ley de la densidad, acá le voy a agregar una variable más, que va a ser la potencia. Potencia. Simplemente estoy agregando la potencia. Y con ello voy a calcular una ley media que me esté considerando la potencia de mi yacimiento mineral. Obviamente, si yo voy a aplicar el método de las isolíneas, no aplicaría este método que está acá, porque no me está considerando la potencia. Y obviamente todo yacimiento mineral tiene un cierto grado de espesor, ¿ya? Un cierto grado de potencia, y es variable en la mayoría de casos. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes? Como se ha visto, es un método lento y laborioso. Obviamente, si yo lo hago a mano alzada, me voy a demorar mucho, pero si yo lo trabajo mediante un software de diseño, que puede ser en este caso el Civil 3D, ¿ya? Yo puedo generar esas isolíneas y también puedo generar curvas de nivel que puede estar en función de la potencia. Ahí puedo generar un plano más rápido. ¿Ya? ¿Qué me dice acá? Refleja bien las características geológicas del yacimiento. Este método de las isolíneas sí nos representa básicamente la forma del yacimiento, ya que nos permite generar un cierto grado de isoformas, curvas obviamente, que se tratan de adaptar a la forma del yacimiento, ¿ya? Es un método que si me dijeran cuál sería un método que me ayudaría a modelar un yacimiento mineral, sería mediante este método de las isolíneas. Igual que el método de las secciones también es un buen método para modelar un yacimiento geológico. Nos dice que es apropiado para cubrir superficies complejas, ¿ya? Si hablamos de superficies complejas, estamos hablando de yacimientos masivos. En general, o por ejemplo, sería un yacimiento de un tajo abierto, por poner un ejemplo, ¿no? Que son grandes extensiones de kilómetros, incluso hectáreas, que es un yacimiento para tajo abierto.
Ya no dice que no es recomendable cuando hay pocos datos, ya que entonces las isolíneas tienen poca fiabilidad. Obviamente este método de las isolíneas trabaja cuando tengo una cierta cantidad de datos aceptable, obviamente, para que yo pueda modelar o generar estas curvas. Porque si voy a trabajar con 5 o 6 muestras, básicamente no me va a servir este método de las isolíneas. Como dice, es un método apropiado para grandes superficies. Y nos dice que no debe ser usado en depósitos muy plegados y fracturados, excepto si las isolíneas están muy bien definidas, ¿no? Por ejemplo, en yacimientos tipo Skarn, que hemos visto en la tabla de yacimientos, donde no tienen una forma definida, porque normalmente estos yacimientos que son básicamente amorfos, no tienen forma, han sufrido cierta presión, temperatura hace millones de años, y mediante estas fallas o pliegues, ya que se han ocasionado, han generado que este depósito sea bastante irregular, ¿ya? Y para este tipo de depósitos que tienen estas características, el método de las isolíneas no son lo más recomendable, ¿ya? El método del inverso a la distancia, ¿ya? Esto es un método también aritmético, ¿ya? Que también lo van a encontrar en la mayoría de softwares cuando quieran realizar una estimación de reservas. El método dentro de los métodos aritméticos es que se aproxima más a la realidad de un yacimiento, es el método del inverso a la distancia. ¿Por qué? Nos dice que el método del inverso a la distancia se basa en asignar mayor peso a las muestras que están más cercanas y menor peso a las muestras que se encuentran alejadas del centro del bloque o del espacio que yo deseo estimar. Aquí se aplica un factor de ponderación a cada muestra que rodea el punto central, ya que es un punto desconocido. El factor de ponderación es el inverso de la distancia entre el punto en cuestión y el conocido, elevado a una potencia n. Normalmente, o en la mayoría de casos, van a ver que se usa un término cuadrático, es decir, el inverso a la distancia elevado a 2. ¿Ya? Esta es la fórmula general. No hay que confundir este método de inverso a la distancia con el método que vimos en el método aritmético, donde yo tenía acá un sondeo, ¿ya? Y tenía acá un sondeo y básicamente agarraba los vértices y acá le daba un peso, le daba por ejemplo un peso de 0.5 y acá un peso de 0.1, ¿no? Básicamente el método inverso a la distancia, no importa la disposición que tengan las muestras, ¿ya? Te va a generar una muestra promedio de todas las muestras. Y acá el factor ponderador, digámoslo así, va a ser la distancia de la muestra al centro del bloque, ¿ya? Entonces lo representamos mediante esta fórmula. La ley media de ese bloque o de esta zona que yo deseo estimar va a ser igual a la sumatoria de las leyes sub i que estén dentro de esa zona, todo esto dividido entre la distancia elevado a alfa. Alfa puede ser 1 o puede ser 2. Y como hemos visto en la mayoría de depósitos que tienen una cierta variabilidad, el mejor exponente para realizar los cálculos o el que te va a dar una mejor representatividad es que alfa sea igual a 2, ¿ya? En la mayoría de casos. Todo esto dividido entre la sumatoria de 1 entre la distancia elevado a alfa. Al final se va a distancia con distancia y me va a quedar ley. Una ley que básicamente ha sido ponderado con el inverso a la distancia elevada al cuadrado, ¿ya? Y tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque le da peso, y vemos en esta representación simple, la ley de este bloque le va a dar mayor peso las leyes o las muestras que estén más cerca de ese bloque, que podrían ser estos dos. Y le da, porque están más cerca, le da mayor peso.
por eso es inverso a la distancia. Y en las muestras que están más alejadas, ¿ya? Como D es mucho mayor, le da un peso pero menor, ¿ya? Porque está inversamente este, con la distancia. ¿Está bien? Este método de inverso a la distancia, a veces para evitar el problema de agrupación de datos, se utiliza una búsqueda octogonal. Esta búsqueda octogonal normalmente, o radio de influencia, como se le conoce, se puede simular. En este caso, en la mayoría de softwares que utiliza esta fórmula de inverso a la distancia, tú puedes calcular o le puedes decir cuál va a ser mi grado de amplitud o influencia para yo determinar cuántas muestras van a entrar dentro de este bloque que yo deseo calcular. Y ahí viene la pregunta, la duda, ¿no? ¿Y cuál va a ser la dimensión o la distancia óptima para yo decidir cuántas muestras o con cuántas muestras voy a trabajar? Eso básicamente lo vamos a calcular. Este término se llama amplitud, ¿no? Y normalmente cuando hagamos variogramas, que lo vamos a ver en los capítulos siguientes, los famosos variogramas experimentales, ya yo lo voy a calcular. Entonces, con los variogramas experimentales, yo voy a calcular la amplitud. La amplitud me va a decir bajo qué sesgo o bajo qué distancia yo voy a considerar el espacio adecuado para aplicar este método de inverso a la distancia. ¿Ya? Como dijimos, el método de inverso a la distancia es un método que más, dentro de todos los métodos aritméticos, es el que más se adapta a calcular o a estimar las leyes que tienen una cierta variabilidad. ¿Ya? Entonces lo podemos ver o representar mediante esta figura, ¿ya? Como se ve acá. Yo tengo muestras en el espacio, y a donde tengo M2, una ley de 1.17 por ciento, y a una distancia del centro de mi bloque que yo deseo estimar de 52 metros, por ejemplo. Entonces, el único dato que yo requiero para este método inverso de la distancia es el valor que deseo analizar y la distancia de ese valor al centroide del bloque que deseo calcular. Entonces acá incluso yo puedo sacar ya para el, para el bloque un factor ponderador, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo y eso ya lo vamos a ver el día de mañana. Ya este ejemplo lo van a resolviendo mañana. A ver, los que deseen participar lo resuelven y lo explican de manera detallada, ¿ya? Como les comenté, el método de inverso a la distancia es, dentro de todos los métodos aritméticos, el método mayormente usado para calcular la ley media, calcular las toneladas y las reservas en finos, ¿ya? Eso sería todo. No sé si habría alguna pregunta, a ver, por parte de turno A, turno B. No habría ninguna pregunta, ingeniero, por parte del turno A. Ya. Y yo le quería hablar sobre el tema del examen, ingeniero. Ya lo comenté con mi compañero y me dijo de que sí se podría dar el examen el día miércoles siempre y cuando el día martes, eso le quería consultar. El día martes haríamos clases con normalidad, porque No, lo que el mi día más, compañero planea sí, es sí, 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 pasar la clase del justamente, día miércoles al martes del otro curso, ¿no? claro, justamente, yo le voy a dejar la práctica, ahora está terminando las clases, para que me la entreguen el día lunes. El día lunes sí vamos a tener la clase, pero más que todo va a ser para revisar la práctica. Seguramente vamos a revisar algunos ejemplos, vamos a resolver. Y ahí voy a llamar al azar a cualquiera de los que estén presentes para que me explique el ejercicio. Y el día, como vamos a tener este examen el día miércoles, el día martes no habría clases, ¿ya? Vamos a reemplazarlo con el miércoles, que va a ser el examen. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Y
Una consulta con respecto a las notas, la nota continua. Van a hacer estas dos prácticas que vamos a hacer y aparte las participaciones. Y lo que yo quería saber, mi duda va a si esto todo se va a ponderar, o sea, todo lo vamos, se va a ver un Mm, promedio. Claro, se va a ponderar. El examen teórico ya tiene un peso, que ustedes ya saben ya. Ujú. Y el examen, bueno, la evaluación continua, voy a ponderar entre la participación que han tenido en clase, bueno, en este caso serían las dos prácticas, con esta que voy a dejar terminando ahora la clase, y con la práctica calificada que van a hacer el día 24 también, que diga el día primero, ¿ya? Ok. ¿Ya? Para que sea como dice, un promedio ponderado, para que sea la nota que refleje lo que hayan aprendido en el curso. Como le dije, el examen teórico va a llegar de lo que hemos visto, no va a llegar ni más ni menos. Todo está en las diapositivas, en las presentaciones que hemos visto, y lo que es la evaluación continua, la práctica, ustedes ya han resuelto los ejercicios van a ser similares, solamente que van a llenar o van a completar la respuesta nada más. ¿Ya? Ya, ingeniero. Más bien, el día de mañana, por ser el día del estudiante, igual haríamos clases. Normal, yo trabajo sábado y domingo, Día del Padre, Navidad, Año Nuevo. Ya, bueno, Mm, ingeniero. ¿Está ¿Ya? bien? Bueno, ya, entonces el día de mañana nos vemos, ¿ya? Buenas noches con todos. Les voy a pasar la práctica ahora nomás, ¿ya? Terminando la clase. Está bien, ingeniero. Ya, Ok, ya, ingeniero. ya, muchas gracias. Mañana.